Para compartir con ustedes, que les anunciábamos más temprano. Como ustedes saben, ayer se concretó la esperada reapertura de las escuelas de formación artística y de los museos de todo el país, tanto públicos como privados. Esto fue dispuesto y anunciado por el gobierno la semana pasada en el marco del plan de reapertura, de desescalada de las medidas para reducir la movilidad por la pandemia. Estos establecimientos deben hacer frente, sin embargo, a una serie de requisitos para poder concretar la reapertura. Capacitación del personal docente y administrativo, un estricto protocolo de desinfección y el mantenimiento de las zonas donde circula el público. Vamos a detallar justamente cuáles son estos aspectos, las medidas que se están implementando y bueno, qué balance se hace sobre esta reapertura, cómo está la situación en el ambiente cultural de nuestro país, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, las expectativas para el futuro próximo con estas reaperturas. De todo esto vamos a hablar con Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buen tal? día. Buen día. Bueno, quiero comenzar preguntándole cómo están evaluando estas primeras horas, lo que fue el primer día de reapertura, cómo se prepararon para este reinicio de la actividad, que por cierto era muy esperada, y lo que decíamos recién, ¿no? Uno de los sectores, el de la cultura, el de las artes, muy golpeados por la pandemia en Uruguay. ¿La situación ahora puede hacer frente a una reapertura como se está dando? Sí, lo tomamos con muy buen ánimo, con entusiasmo, con optimismo por lo que se viene, como una señal de una desescalada, como se dice hoy en día, ¿no? Sí. Ya ocurrió el año pasado, se abrieron a fin de julio las escuelas, creo que el 6 de agosto las salas de espectáculos y los museos también fueron de los primeros por el tipo de riesgo que tienen, que es creo que muy bajo. Con mucho entusiasmo en los museos, estuvimos trabajando mucho durante el confinamiento, durante el cierre, y trabajando puertas adentro, haciendo algunas refacciones, algunas exposiciones ya estaban colgadas y ahora simplemente se abren las puertas y la gente las puede ver. Estuvimos comunicando mucho en las redes sobre esas exposiciones, como la de Mario Arroyo y el surrealismo rioplatense en el Museo Nacional de Artes Visuales. Hay exposiciones listas en casi todos los museos. En el Museo Figari hay una exposición muy interesante sobre Figari y sus contemporáneos, Figari Borges, Figari Valle, Figari Jules Supervielle. En fin, ayer que se abrieron los museos fue una fecha muy especial para Figari porque fueron 100 años de la primera exposición de Figari en Buenos Aires, en la Galería Müller. En fin, tenemos exposiciones interesantes en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo de Historia Natural. Es un descanso para la gente también poder salir un poco, de dar vueltas y ver temas interesantes, exhibiciones que nos hablan, que nos enseñan cosas y que nos dialogan sobre temas y como ayer leía también algunas declaraciones que todo bien con las redes y la tecnología, pero no hay como ir personalmente, claro. No hay como la presencialidad. Sí, en el Museo de Artes Visuales, si no me equivoco, habían hecho exposiciones para que la gente, cuando estaba cerrado, pasaran igual por afuera y pudieran ver distintas exposiciones, ¿no? Fue una iniciativa que tomaron también. Sí, todo lo que se pudo hacer. También en el Figari se hizo una proyección con luces sobre la fachada. En fin, se siguió comunicando todo lo posible y estamos muy contentos de poder abrir y estoy muy contenta por las escuelas de formación artística porque sé lo que significan para todos los grupos de personas que sostienen esas escuelas y que todos estos meses tuvieron un sacrificio muy grande, ¿no? Para mantener un montón de gastos y para mantener la relación con los alumnos a través de tecnologías como la que usamos hoy o de otro tipo de comunicación. Y bueno, y es la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál fue la reacción del público ayer? ¿Cómo se comportó la gente en los museos? ¿Cuánta gente fue? No tengo los números, y justo estaba pensando que no tengo el número, hoy lo voy a tener después del mediodía. Vamos a hacer un seguimiento como hicimos el año pasado de la afluencia de público. Nos interesa mucho también saber si tuvo un impacto la comunicación que tuvimos en redes durante el cierre y esperamos mucha gente.
sé que hubo mucha gente ingresando al Museo Nacional de Artes Visuales. Queda menos tiempo para disfrutar de la muestra de surrealismo rioplatense, pero después viene vamos a abrir si todo está bien, ¿no? La retrospectiva de Pinola Gómez. Entonces, hasta fin de julio la gente puede ver una exposición. Esperamos movimiento el fin de semana, con responsabilidad también, porque la gente se sigue cuidando, porque es la única manera de salir de todo esto, vacunarse, y empezar a recorrer esos lugares. Perdón que la interrumpí. ¿Cómo se están aplicando los protocolos? Eso le iba a preguntar para que la gente sepa también de antemano cómo tiene que actuar, con qué se va a encontrar cuando vaya a los museos. Lo mismo que el año pasado, va a haber alcohol en gel, va a haber medición de temperatura, va a haber control de cantidad de personas en los espacios para que pueda haber distanciamiento. En los museos como el Museo Histórico Nacional, donde van investigadores, se saca hora para ir, se tiene como una agenda para que los investigadores puedan trabajar tranquilos y observar todo lo que tienen que observar y estudiar, y bueno, y así vamos a seguir con los mismos protocolos del año pasado. Directora, en cuanto al ingreso de personas, ¿cuántas personas juntas pueden entrar? Estoy hablando de núcleos familiares, grupos de amigos o en fin, gente que vaya junta a los museos. Sí, se va controlando en la entrada y depende del museo y los metros cuadrados que tenga cada sala, ¿no? Pero no hubo ningún problema el año pasado. Se va controlando ese tema, la gente se autocontrola también. No hubo ningún problema de aglomeraciones, ni ningún indicio de haber ocasionado contagios o problemas de ese estilo. Directora, y en cuanto usted lo mencionaba recién, ¿no? El tema de la reapertura de las escuelas también de arte dramático, lo importante para las personas que trabajan allí, ¿no? ¿Cómo ha afectado al sector en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto al contacto de los trabajadores con sus alumnos, como usted mencionaba, todo este tiempo que han estado cerradas estas actividades? Y bueno, ¿qué proyección se hace también para estos próximos tiempos? Me parece muy interesante el proceso que tuvieron las escuelas de formación artística, que no es solo de arte dramático, ¿no? Sí, hay de música, de instrumentos, canto, artes plásticas. Se creó creo que fue un sector que supo ver la oportunidad dentro de la crisis y crearon una cámara de escuelas de formación artística muy reciente. Estoy hablando de las últimas semanas. La semana pasada tuve una reunión con ellos y ayer tuve otra reunión con ellos y con la Federación de Teatros Independientes para hablar del tema de los espacios, de las salas, para intercambiar ideas sobre la reactivación. Creo que, como les decía, que pudieron ver la oportunidad de reunirse, de ver intereses en común entre escuelas que quizás, si no hubiera sucedido la pandemia, seguían siendo un archipiélago de islas, cada uno lo suyo, y creo que va a ser muy positivo que trabajen juntos por muchos temas, ¿no? Pero también, obviamente, que facilita el diálogo cuando uno puede encontrar una institucionalidad del otro lado, intercambiar ideas, que me parecen muy enriquecedoras para todos. Directora, usted está hablando justamente de estas reaperturas, estas nuevas posibilidades para distintos sectores culturales, y la cultura, como usted sabe y todos sabemos, ha sido uno de los sectores que han sido golpeados fuerte, ¿no?, por la pandemia el año pasado y este año. Tanto es así que músicos, actores, sonidistas y un montón de gente que todavía no ha podido retomar las actividades. Si bien se ha hecho este piloto del pase verde, todavía no hay como una idea de cuándo se podrá de a poco ir volviendo a este tipo de actividades, ¿no? A los teatros, a los cines, a los shows en vivo. ¿En qué están concretamente con esto? ¿Manejan algún tipo de plazo para que se pueda hacer algún tipo de actividad cultural de estas? Como le decía al principio, me parece que volvemos a la desescalada, a una gradualidad de ir abriendo espacios si todo va bien. Nadie tiene exactamente la información completa del tema pandemia, nadie sabe cuánto va a durar, nadie sabe si termina un día y si hay después brotes. Estamos en
en un proceso de continua adaptación y de velocidad de reacción a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay instrumentos, incluso hay nuevos instrumentos como esto de pase responsable, que son como un menú de opciones y la gente va a poder elegir, los productores, los que tienen espectáculos o actividades presenciales como eventos y otro tipo de actividades sociales, van a poder elegir qué es lo que mejor les sirve. Estuve hablando con el sector del cine, con gente del cine, que ellos tienen una realidad también muy específica, tienen varias funciones por día, entonces posiblemente muchos sectores van a mezclar diferentes instrumentos para proporcionarle a la población la opción más sencilla de volver a las salas, de volver a ver una película, de volver a ver una obra o danza o ir al circo. Así que me parece muy bien que haya un menú variado de opciones y se trabaja intensamente y con mucha seriedad y en diálogo, así que en ese sentido soy optimista, no puedo no ser optimista porque creo que vamos recorriendo un camino y hemos aprendido mucho en el medio. Uno de los comentarios que hacían productores de espectáculos y artistas vinculados al pase responsable tenía que ver que para poder salir de los aforos que estaban previstos, o sea, poder hacer eventos que convocaran más público, se requería el pase responsable con la realización del test para todos los presentes, lo cual encarecía mucho la entrada o en definitiva el proceso de ir, ¿no? La entrada más el test para quienes quieran ir a ese tipo de espectáculos. ¿Usted cómo lo ve eso desde la Dirección de Cultura y en qué medida eso efectivamente va a ser así cuando se abra esta posibilidad? Creo que hay algunos caminos en paralelo. Va a haber que encontrar el test adecuado en precio y en calidad, primero que nada, y eso es muy importante, leyendo todas las críticas que pueda haber a ese instrumento, ¿no? Entonces, en eso está trabajando el Ministerio de Salud Pública. A mí, en lo personal, en diálogos, yo mantendría también las otras opciones desde el primer protocolo que apareció para lugares con mesas y sillas, hasta siguiendo por el protocolo del 30%, que es muy negativo para los resultados económicos de la actividad, pero es una manera de recomenzar. Me gustaría, si todo está bien, que ese protocolo siga aumentando, ese aforo siga aumentando al 50%. Madrid estaba trabajando con el 75%. Creo que va por eso, es como un menú y a muchos les va a servir el pase libre y el pase verde y a otros no. Entonces lo bueno es que haya muchas opciones y se pueda elegir. Nosotros vamos a estar para apoyar. Estamos trabajando también una de las actividades es el Fondo Solidario Cultural, que se canceló el 17 de marzo, recuerdo, una actividad de agradecimiento a las empresas que aportaron a ese fondo, al Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño. Ahora estamos de nuevo en campaña de recaudación de fondos. Eventualmente queríamos enfocarnos en lo que llamamos butaca solidaria, que es apoyar con esa parte del aforo que no se puede cubrir por la venta de entradas, pero también quizás los test de antígenos puedan ingresar a ese paquete. Estamos analizando todo lo que tiene que ver con la reactivación del sector, que hay mucho por hacer en ese sentido. Lo empezamos a pensar desde el comienzo de la pandemia. No teníamos en ese momento idea de lo que era la pandemia, pero quedaba claro que era una especie de impacto comparable con una guerra sin bombas, ¿no? Que iba a haber daños y que iba a haber que ayudar a los lesionados, a los que estuvieron esperando todos estos meses sin su actividad central y su origen, su medio de ingreso. Entonces, en realidad, estamos trabajando en eso y bueno, lo del pase es un instrumento más. Directora, para cerrar, le vuelvo al tema de los trabajadores, ¿no? Usted ha mencionado que el tema de la precariedad
laboral que viven algunos trabajadores del sector cultural es algo real, ¿no? El tema de los contratos atrasados, una situación de complicación, ¿no? para este sector. En ese sentido, ¿cuánto ha afectado o perjudicado o agravado la situación de la pandemia? Y bueno, ¿cómo se puede avanzar en ese aspecto? Usted también dijo hace poquito, estoy repasando declaraciones que dio al espectador, señalaba que la LUC, por ejemplo, les ha brindado más presupuesto para el sector de la cultura. ¿A qué se refiere concretamente o a qué se refiere concretamente con eso? Sí, nosotros en la ley de urgente consideración pusimos dos temas. Uno tenía que ver con la institucionalidad de la Dirección Nacional de Cultura y otro con intentar, que lo estamos logrando creo, solucionar los fondos de incentivo cultural. Creo que cuando uno piensa en la reactivación, un eje muy importante es la gestión de todos los fondos públicos que tengan que ver con la cultura, y ahí nos ayudó crear 5 institutos y trabajar desde allí, y cuando llegamos a fin de año a la ley de presupuesto pudimos presentar esos proyectos de los 5 institutos. Me refiero a apoyar directamente a las letras, a las artes visuales, a las artes escénicas, al cine y a la música, y pudimos conseguir más presupuesto de lo que había. Para darle un ejemplo, si el área de letras antes tenía fondos de fomento para el sector de unos 2 millones y algo de pesos, ahora tiene 10 millones. Si el Instituto de Artes Escénicas, que era de lo que funcionaba, de hecho, tenía fondos de fomento de 9 millones de pesos, ahora tiene fondos de fomento de 20 millones de pesos. Gracias a ese incremento en el presupuesto, en este momento hay 60 convocatorias abiertas en la Dirección Nacional de Cultura a servicio de los usuarios, de los académicos, de los artistas, de todos los que quieran presentar proyectos o pedir un apoyo para un tema en especial. Tenemos ventanillas abiertas varias veces al año para organizar ese vínculo, esos convenios de apoyo. Y en ese sentido creo que nos favoreció. Y luego los fondos de incentivo cultural, que hubieran sido tan útiles en este año y medio, porque es la oportunidad de que el sector empresarial apoye a emprendimientos culturales. Y no solo es cuestión de dinero, también es un tema de pertenencia, de sentir una unión y sentirse parte de un proyecto cultural. O puede ser la estación de nafta de acá de la esquina que quiere apoyar un teatro porque se le ilumina la calle de noche, porque viene gente, porque pasan ahí y son parte. Entonces, los fondos de incentivo cultural, que era el único mecanismo que estaba cambiando el ADN del mecenazgo cultural, del patrocinio, y que podía apoyar al Estado, que no sea el único mecenas el Estado, estaba bloqueado desde 2018, porque desde 2012 empezaron a identificar que había mala administración, que faltó dinero, y ahora estamos terminando de solucionar todos esos problemas. Convocamos a un nuevo consejo, que la LUC lo hizo más eficiente, pasaron de 17 miembros a 8, y otro tipo de cambios, como que el dinero va a ser administrado por una institución idónea, la Corporación Nacional para el Desarrollo o alguna otra corporación que haga ese tipo de administración de fondos. Y bueno, ahora estamos eligiendo a los jurados y por hacer un nuevo llamado, y se va a poner de pie de nuevo los fondos de incentivo cultural, y ese creo que también va a ser parte de la reactivación que necesita el sector cultural, que ya necesitaba una reanimación interesante, pero que ahora necesita una potente reactivación. Otro eje importante es el tema de los derechos sociales de los artistas. Hay que repensar y reformular el estatuto del artista. No ha sido útil durante la pandemia lo que se había hecho y hay que reforzarlo. Estamos en esos temas también. Y bueno, y esos son los ejes principales de nuestra gestión. Ahora hemos hecho un buen convenio con INEFOP para crear unos 500 oficios conexos a las artes escénicas en todo el territorio, en sonido y en iluminación. Para eso se contrata gente que está en este momento sin trabajo por la parálisis que hay en el sector. Estamos fomentando capacitaciones también para que gente que está, no sé, sonidistas de la industria de la música puedan pasar a la industria audiovisual, que está en pleno empleo. El Estado ha invertido $7 millones para apoyar al sector audiovisual, a las inversiones extranjeras. Hay muchos rodajes en Uruguay en este momento y hay que aprovechar cuando algo sí está bien y tratar de que derrame en los otros sectores. Bien, se entiende. Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Que pasen buena jornada. Bueno, avanzamos en otras noticias.